Ok, ahora continuamos con el segundo video de cardiovascular y que este es un segmento que debería haber estado en el primer video, pero no lo incluí. Lo voy a incluir en esta segunda parte, que es la continuación de la insuficiencia cardíaca congestiva, de lo que habíamos estado hablando, ¿verdad? Y que tenemos eh, la explicación de cuáles pueden ser las modificaciones y el comportamiento ante una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces hablamos de los cambios fisiopatológicos que se producen prácticamente cuando hablamos de insuficiencia cardíaca. Y hablamos de modificaciones hemodinámicas. Por ejemplo, cuando hablamos de modificaciones hemodinámicas, podemos decir que hay un gasto cardíaco disminuido, y si el gasto cardíaco está disminuido, tenemos un problema de una disfunción sistólica. O tenemos un llenado disminuido y hablamos de una disfunción diastólica. Entonces, estas pueden ser las modificaciones hemodinámicas que sufrimos prácticamente en una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de muerte o por qué podría morir el paciente con insuficiencia cardíaca? Perfecto. Tenemos tres posibilidades. Número uno, muchos pacientes sucumben a la falla progresiva de la bomba y a la congestión, ¿verdad? ¿Qué significa a la falla progresiva de la bomba y a la congestión? Significa que cuando falla prácticamente el lado izquierdo de la bomba cardíaca, es decir, una falla ventricular izquierda, tenemos una acumulación de agua, de plasma en los pulmones produciendo un edema pulmonar que puede ser agudo o crónico. Entonces la persona puede fallecer a consecuencia de este edema pulmonar, ¿verdad? Eso nos dice como primera opción. Perfecto. Aunque la mitad llega a la muerte cardíaca súbita. ¿Qué significa? Que con la insuficiencia cardíaca lo que se puede producir es un infarto de miocardio, es una arritmia cardíaca severa con una fibrilación ventricular y paro cardíaco. Y estamos hablando de la muerte cardíaca súbita en situación, digamos, de muerte propiamente por el mismo corazón, ¿correcto? Es la segunda forma. Y la tercera es cuando existe una falla orgánica de los tejidos que están recibiendo poca irrigación a consecuencia de la falla cardíaca. Entonces, mueren por falla orgánica derivada de la hipoperfusión orgánica sistémica. El corazón no bombea, no hay presión, no hay oxigenación de los tejidos y empiezan a morir los tejidos en diferentes lugares. Y como ejemplo aquí, por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? Estamos hablando de una falla renal. Cuando hay una hipoperfusión renal, vamos a tener una isquemia del riñón, lesión de las nefronas y falla renal. Entonces vamos a tener una insuficiencia renal a consecuencia de esto, aunque este no es lo único, vamos a tener problemas a nivel cerebral con accidentes cerebrovasculares isquémicos, etc. Pero esta es la tercera causa en la cual podemos pensar cuando la insuficiencia cardíaca se produce. Ahora bien, ¿cómo es que reacciona el corazón ante la insuficiencia cardíaca? El corazón reacciona pues con una retroalimentación negativa como debería. El único problema es que al reaccionar de esta forma no beneficia la función cardíaca, más bien empeora la función cardíaca y termina de matar al corazón prácticamente a través de esto. ¿Cuáles son estos dos grandes mecanismos? Hablamos de dos grandes mecanismos. Uno, el cuerpo activa varias vías neurohormonales para aumentar el volumen sanguíneo circulante. Muy bien. El número uno es el sistema nervioso simpático. Como ve que el corazón está disminuyendo el gasto cardíaco y bajando la presión, la reacción normal es estimular el sistema nervioso autónomo simpático para aumentar la función cardíaca. Pero es que tenemos un corazón que ya está fallando, ¿verdad? Y lo único que vamos a hacer con este sistema nervioso simpático activado, sí, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad cardíaca, sí. Eso es lo que se busca con la estimulación simpática para tratar de aumentar el gasto cardíaco. Pero hay un pequeño problema. Se van a producir vasoconstricción arteriolar de los lechos vasculares o esenciales, estimulan la secreción de renina, angiotensina, aldosterona y sed, el mecanismo de la sed, que vamos a ver que es el segundo mecanismo por el cual el corazón va a terminar de ahogarse, ¿verdad? Y por lo tanto, al producir vasoconstricción, al estimular el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, sed, que se inicia a nivel renal, todo esto, ¿verdad? Y además, al incrementar la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca, se aumenta la necesidad por oxígeno. Todo eso ha de ocasionar, es decir, que se agrava la isquemia,
se potencian las arritmias, se favorecen la remodelación cardíaca y tienen efecto tóxico directo del corazón a nivel de los miocitos. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo prácticamente que a través de la estimulación del sistema nervioso autónomo simpático y la liberación de noradrenalina, aumentando la frecuencia y la fuerza del corazón, que supuestamente tendrían que aumentar el gasto cardíaco y la presión arterial, ¿verdad? Prácticamente está haciendo un mecanismo contrario sobre el corazón, está ejerciendo un mecanismo contrario sobre el corazón, lo está terminando de matar, lo está matando por isquemia, ¿verdad? Remodelación, está reteniendo más agua, haciendo que el pobre corazón tenga que sufrir una precarga mucho mayor. Entonces estamos agravando la situación, ¿verdad? Produciendo arritmias, isquemias, remodelaciones, sobrecargas de volumen a nivel de precarga, todo. Y el corazón lo terminamos de liquidar. Y uno de esos otros mecanismos que se activa por la estimulación simpática es este. La estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona-SED. Cuando el riñón empieza a reducir el flujo sanguíneo a nivel renal, automáticamente los mecanismos de retroalimentación renal hacen que se active el sistema de renina-angiotensina. Renina-angiotensina, ¿qué significa? Empieza a estimularse la producción de una sustancia que se llama renina, que va a dar lugar a otra sustancia que es la angiotensina 1, que cuando se convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor, tiene un efecto retenedor de agua, etc. Tiene todos esos efectos, ¿verdad? Aquí nos dice, entonces, como resultado de la estimulación simpática y de la hipoperfusión renal, tenemos la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona-SED, que la angiotensina 2 produce vasoconstricción, retención de sodio y agua, que ese es empeorado porque esta angiotensina también estimula la producción de otra sustancia, la aldosterona, a nivel de dónde se produce la aldosterona, de la corteza de las glándulas suprarrenales. Y la aldosterona es un retenedor de sodio, y al retener sodio también retiene agua, ¿verdad? Y no solo eso, también estimula el centro de la sed a nivel hipotalámico. Entonces todo eso vamos a tener una acumulación de sodio y agua, una sobrecarga hídrica, que esa sobrecarga hídrica va a ser fatal para el corazón porque le va a llegar más sangre, más retorno, su precarga va a ser mucho mayor. Pucha, entonces tenemos la vasoconstricción, la retención de sodio-agua, liberación de aldosterona, la aldosterona retiene más sodio y agua, empeora la congestión de agua en el organismo, la acumulación de agua, y todo empeora ¿para quién? Para el corazón. Es decir, el simpático ya lo estaba arruinando. Ahora, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona-SED lo termina de empeorar. Los estímulos vasoreceptores y osmóticos inducen la liberación de vasopresina del hipotálamo. Vasopresina, vasoconstrictor, también denominado hormona antidiurética, ¿verdad? Antidiurética significa que retiene mucha más agua. Uf, listo, estamos fregados. Entonces, con esto más, que es lo mismo que la aldosterona, similar, porque la aldosterona retiene sodio, la vasopresina retiene agua, aunque al retener sodio también indirectamente retenemos agua, lo que vamos a hacer es causar una reabsorción de agua en los túbulos colectores renales en grandes cantidades. Entonces el organismo se llena de agua. Al llenarse de agua le retorna más sangre, porque parte de esa agua va a estar dentro de los vasos sanguíneos, va a ser intravascular, y parte obviamente extravascular con edemas, mayor cantidad de edemas. Entonces el retorno venoso se incrementa y ese pobre corazón que ya estaba enfermo, insuficiente, pues termina claudicando, fallando, rindiéndose, ¿verdad? Entonces con este mecanismo simpático, el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, SED y la pequeña sumatoria de este estímulo prácticamente por vasopresina o la liberación de vasopresina, terminamos por destrozar el corazón y el corazón termina fallando, ¿verdad? ¿Qué es esto? Por estos tres mecanismos. Y con eso terminamos la parte de insuficiencia cardíaca, que este es el segmento final. Muy bien, vámonos a otra patología del corazón que nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Y hablamos de esto. Estamos hablando de las cardiopatías valvulares, ¿verdad? Cardio-corazón, patía, enfermedad de válvulas. Es una enfermedad de las válvulas del corazón. Se está produciendo
una endocarditis y una endarteritis que ya habíamos visto. Endocarditis, la parte interna del corazón, que está representada por las válvulas que se encuentran a nivel de los orificios auriculoventriculares y a la salida de los ventrículos en conexión con los grandes vasos, ¿verdad? Y les llamamos las válvulas semilunares. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de cardiopatía valvular hablamos de la lesión de estas válvulas, que ya hemos hablado de la lesión cuando hemos hablado de endocarditis infecciosa, que usualmente dijimos que las válvulas del lado izquierdo, que son la mitral y la aórtica, son las más lesionadas porque están sometidas a mayor tensión de tipo dinámica, mayor golpeteo, porque hay mayor fricción a ese nivel, entonces hay una predisposición mecánica a lesionarse principalmente. Y las lesiones de estas válvulas nos producen, dijimos, dos grandes grupos, o una estenosis o una insuficiencia, que automáticamente estos nos van a ocasionar una alteración en el flujo de sangre a través del corazón, ocasionándonos una obstrucción al flujo de sangre o bien a un flujo retrógrado de la sangre. Y estos nos van a llevar a una sobrecarga de volumen y de presión del corazón, que habíamos visto que es uno de los mecanismos por los cuales se llega a la insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos eso, ¿verdad? La estenosis o insuficiencias que generalmente son de la aórtica y la mitral, es decir, del lado izquierdo del corazón, que ya sabemos que está ocasionada principalmente por una bacteria que es el Streptococcus viridans y a veces por Staphylococcus de tipo epidermidis, que es por la piel, por inyectables, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, causas de las cardiopatías valvulares, hablamos de congénitas que son de nacimiento, hablamos de las inflamatorias, nos dicen las reumáticas. Cuando hablamos de inflamatorias reumáticas, principalmente nos referimos a las que se producen antes de los 18 años por una patología denominada fiebre reumática, que es a consecuencia de una amigdalitis o una faringoamigdalitis por bacterias que son estreptococos beta hemolíticos del grupo A y que estas bacterias de Streptococcus beta-hemolíticos de grupo A producen fiebre intensa y producen supuración o presencia de pus a nivel de las amígdalas y que estas liberan unas toxinas a nivel de la circulación y el organismo reacciona con la inmunidad. Lastimosamente, estas toxinas tienen una similitud en cuanto a estructura química con las válvulas del corazón, haciendo que los anticuerpos vayan a neutralizar, destruir las toxinas, ¿verdad? Y también las válvulas del corazón, convirtiéndose en una enfermedad de tipo autoinmune o reumática, que es la fiebre reumática. Perfecto. Las infecciosas, cuando hablamos de infecciosas hablamos de lo que ya habíamos hablado en los síndromes infecciosos, que es la endocarditis y la endarteritis, ¿verdad? Y esa es una de las causas de cardiopatía valvular. Y hablamos de las degenerativas, es que cuando se depositan ciertos tipos de sustancias a nivel de las válvulas, estas empiezan a destruirse prácticamente en cuanto a su estructura, ocasionando esta cardiopatía valvular. Muy bien, cuando el flujo de sangre es anormal, a través de las válvulas, ya sea porque éste se convierte en un orificio muy estrecho o porque éste tiene unas aperturas que permiten el flujo retrógrado de sangre, que es totalmente anormal porque el flujo debería ser solamente anterógrado, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar unos ruidos totalmente anormales. Los ruidos normales del corazón son dos, loop dup, loop dup, loop dup, ¿verdad? Típicos. Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones valvulares, vamos a escuchar un ruido anormal que le llamamos soplo. Y ya no escuchamos loop dup, escuchamos shup dup o loop shup o loop shup o shup dup. Entonces son soplos. Esos soplos que son las manifestaciones o expresiones de una lesión valvular a la auscultación cardíaca. Perfecto. Este problema valvular nos va a llevar a manifestaciones hemodinámicas como por ejemplo las presiones arteriales que le llamamos las presiones arteriales del pulso que son divergentes, vamos a tener una disminución de la presión arterial tanto sistólica como diastólica, con una caída del gasto cardíaco, vamos a tener alteraciones, vamos a tener sobrecargas de volumen por los flujos retrógrados desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo o del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda y después en la circulación pulmonar que se va acumulando, etcétera, y que lo que dice aquí,
nos lleva a una insuficiencia cardíaca. Y sí, el problema son los problemas de estenosis o insuficiencia de las válvulas aórtica y mitral, es decir, esas son las afectadas. La insuficiencia cardíaca va a ser a expensas del ventrículo izquierdo, llevándonos a todas las manifestaciones de edema pulmonar, ya sea agudo o crónico. ¿Correcto? Entonces, eso respecto a las cardiopatías que nosotros ya sabemos bastante porque las habíamos visto en la parte de los síndromes infecciosos. Muy bien, estas son las válvulas, ¿verdad? Esta será la tricuspidea, es decir, la auriculoventricular del lado izquierdo. Entonces estamos hablando de las lesiones valvulares, estos anillos valvulares, aquí están las vegetaciones que son los procesos inflamatorios. Después tenemos aquí las soldaduras en las comisuras que no van a permitir que éstas se abran adecuadamente, reduciendo el diámetro de la válvula, es decir, una estenosis. Y luego la deformación de los bordes de las hojas valvulares que van a ocasionar que cuando se cierren dejen estos espacios permitiendo reflujos anormales de la sangre, ¿verdad? Y tenemos pues ahí el problema de las estenosis y de las insuficiencias que nos producen las sobrecargas de volumen y presión. Entonces aquí también los gráficos de todo esto. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos a lo siguiente, que son las cardiopatías coronarias. Cardio, corazón, patía, enfermedad coronaria. Es un problema en las coronarias. ¿Qué problemas pueden haber en las coronarias? Las coronarias agarran sangre de la aorta, que ingresa la sangre por los orificios infundibulares, yendo por las coronarias izquierda, derecha y por todas sus ramificaciones a irrigar el músculo cardíaco, y esto lo hace durante la diástole, porque durante la sístole el músculo al contraerse lo que hace es colapsar los vasos sanguíneos y no puede haber irrigación durante la sístole, solo la irrigación es durante la diástole para oxigenar a estas fibras musculares cardíacas. Perfecto. Ahora, estas coronarias pueden sufrir problemas, pueden sufrir obstrucciones. Cuando hablamos de obstrucciones hablamos de que esta coronaria podría sufrir un espasmo, una contracción poderosa que lo que ocasione es contraerse y ocluir el vaso sanguíneo y evitar el flujo de sangre a través de este, produciendo isquemia a nivel de las fibras miocárdicas distales a esta obstrucción, ¿verdad? Distalmente a esta obstrucción. Y la otra posibilidad es de que se obstruya por algún otro proceso, por ejemplo, una reducción del diámetro a consecuencia de unas placas que están creciendo en las paredes de estas arterias coronarias, que se llaman ateromas, que progresivamente van a ir reduciendo el diámetro del vaso, reduciendo el flujo sanguíneo a través de este y produciendo una isquemia progresiva a nivel de las fibras musculares distales a estas. Muy bien. También tenemos la posibilidad de que estos ateromas se puedan romper y al romperse se exponga el colágeno de la pared del vaso y esto ocasione la activación de las plaquetas formándose coágulos que obstruyan en forma aguda y severa la irrigación del músculo cardíaco distal a este punto de obstrucción. Eso significa que van a producir con su obstrucción la muerte del tejido muscular a la porción distal a esta obstrucción. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de cardiopatías coronarias, hablamos de las causas, que pueden ser de nacimiento congénitas, pueden producirse por un espasmo, es una contractura espástica de la pared vascular que ocasiona una brusca pérdida de la irrigación cardíaca, ¿verdad? A nivel del miocardio. Luego tenemos esta, la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es la patología en la que se producen placas denominadas ateromas, que son placas que se producen por la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad por el colesterol que existe en estas. Este colesterol se oxida, se mete en las rajaduras de la pared vascular, se mete hasta la media, afecta a la media, la íntima, ahí se acumula este colesterol, se inflama, vienen leucocitos, aparece un proceso inflamatorio, aparece tejido colágeno, aparece calcio, se calcifica, forma unas placas duras denominadas aterosclerosis. Entonces esta se convierte en la forma más frecuente o la causa más frecuente de producir cardiopatías coronarias, ¿correcto? Perfecto. Aterosclerosis, causa más frecuente. Y luego tenemos la formación de trombos o émbolos, que generalmente esta formación de trombos o émbolos van a ser secundarios a la formación de ateromas en esta patología denominada aterosclerosis. Perfecto. Ahora separemos los espasmos. Los espasmos son contracturas del músculo liso
unitario de la pared del vaso sanguíneo, ¿verdad? Se contraen. ¿Y por qué se van a contraer? Porque hay una fuerte estimulación de este músculo. ¿Y cuáles son las sustancias que estimulan este músculo liso unitario? Músculo liso unitario, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de catecolaminas, que son los que normalmente van a estimular este músculo. Catecolaminas, cuando hablamos de catecolaminas estamos hablando de noradrenalinas principalmente y secundariamente de adrenalinas. Entonces, las catecolaminas como la noradrenalina y la adrenalina son estimuladoras para producir espasmos. ¿Sí? Hablamos de personas estresadas que tienen una sobrecarga emocional y que tienen una descarga autonómica simpática con liberación de grandes cantidades de catecolaminas produciendo el espasmo, estrés. También hablamos de consumo de cocaína, porque la cocaína lo que hace es producir la liberación de grandes cantidades de catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, es decir, produce un síndrome adrenérgico. Entonces vamos a tener un espasmo y un infarto por la liberación de catecolaminas secundarias al consumo de drogas como la cocaína. Luego tenemos otras sustancias como el exceso de histamina en el organismo de una persona, de serotoninas que también son capaces de producir una vasoconstricción, una estimulación del músculo liso, ¿verdad? Y también otros factores vasoconstrictores derivados del endotelio. Entonces todos estos componentes lo que pueden hacer es producir una contractura del músculo liso en forma espástica y producir un cierre del vaso sanguíneo y producir una isquemia a nivel distal, a nivel del miocardio distal a esta obstrucción. Perfecto. Ahora, ¿qué manifestaciones tiene esta cardiopatía coronaria? Porque esta de la aterosclerosis lo vamos a explicar mucho más adelante. La formación de trombos y émbolos es sumamente sencillo, ya lo conocemos, ¿verdad? Hablemos de las manifestaciones. ¿Qué manifestaciones tiene? Primero tiene una manifestación típica que es la angina de pecho. Angina de pecho significa que le duele el tórax a nivel precordial, pero a nivel precordial es muy difuso el dolor, no es localizado, es difuso a nivel del precordio, es que prácticamente se podría decir que duele todo el hemitórax anterior izquierdo, con irradiación al cuello, a la cara, en el lado izquierdo de estos dos, y también irradiación típica, muy típica hacia la extremidad superior izquierda, ¿correcto? Y hablamos de esto, la angina de pecho o angor pectoris, que es lo mismo, angina de pecho. ¿No? Y esto se presenta ya sea en las anginas estables o inestables que hablamos. Esto prácticamente nos lleva a la cardiopatía coronaria a esto, el infarto de miocardio. Infarto de miocardio significa la muerte de un pedazo de músculo cardíaco, ¿verdad? Se muere por isquemia, porque el vaso sanguíneo que estaba irrigando esa zona se obstruyó por alguna razón. Y esta obstrucción produce la muerte progresiva de las fibras miocárdicas y se va a producir un metabolismo anaeróbico con la liberación de una sustancia que se llama ácido láctico, ¿verdad? Muerte de muchas fibras miocárdicas con destrucción y liberación de potasio, de enzimas digestivas, etc. Y todos estos, el ácido láctico, la histamina, la serotonina, las enzimas digestivas, el potasio, van a estimular receptores de dolor a nivel del tórax, ¿correcto? Delante, o sea, en el corazón, ahí, en la superficie. Pero todas estas ramificaciones que van desde el brazo izquierdo, del miembro superior izquierdo, la cara, cuello y parte de toda la parte que es el hemitórax anterior izquierdo, van a compartir vías ascendentes hacia los sitios de percepción del dolor en el cerebro, por lo cual el dolor no se siente solamente en el área precordial, sino se siente irradiado a todas estas otras que hemos mencionado. Perfecto. Además de la angina de pecho, el paciente va a tener algunas manifestaciones típicas que son de tipo vegetativas, como las náuseas, los vómitos, la piel fría, pálida, sudorosa, o sea, la diaforesis, todas esas manifestaciones. El paciente trata de responder ante todo esto produciendo taquicardia, lo cual va a empeorar porque es un problema isquémico en el corazón y con la taquicardia aumentamos la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y el consumo de oxígeno, por lo tanto la isquemia se empeora y cuando el corazón empieza a decaer en su función vamos a encontrar una bradicardia,
bradicardia progresiva, ¿verdad? Que nos va a llevar a un shock. El shock va a ser cardiogénico, es decir, de causa cardíaca, porque va a bajar la presión arterial por una falla cardíaca a consecuencia de todo este proceso. Perfecto. Ahora bien, hablemos de las enfermedades pericárdicas. Alrededor del corazón tenemos una membrana, que es el pericardio, como alrededor de los pulmones está la pleura, ¿verdad? Alrededor del intestino está el peritoneo, alrededor del cerebro están las meninges. Entonces así, alrededor del corazón está una estructura que se llama pericardio, que es una membrana, que le da su privacidad al corazón prácticamente. Este pericardio le da el espacio para que trabaje el corazón. Le deja un espacio que se llama el espacio pericárdico, que es el espacio entre el corazón propiamente o el músculo cardíaco y el pericardio, y que está ocupado por unos 30-50 ml de plasma que le sirven simplemente como una especie de lubricante para, para que el corazón pueda expandirse y contraerse dentro de su espacio de trabajo. Pero hay un pequeño detalle. Este espacio pericárdico puede llenarse ya sea de plasma o de sangre. Cuando es de plasma, generalmente es de causa pericárdica. El pericardio se inflama, itis, inflamación del pericardio, que puede ser por tumores, cáncer, puede ser por tuberculosis, puede ser por una infección viral, bacteriana, puede inflamarse y producir un edema, es decir, un aumento de la permeabilidad o coeficiente de filtración a nivel de los capilares a este nivel pericárdicos, haciendo que el plasma salga. ¿Hacia dónde? Al espacio pericárdico. Entonces hablamos de un edema, pero como es un edema en un espacio, le llamamos derrame. Es un derrame, ¿verdad? Es un edema en un espacio, que es el espacio pericárdico. Le llamamos derrame. Perfecto. Esto se llena de plasma y hablamos de un taponamiento pericárdico o un taponamiento cardíaco. Significa que este este espacio pericárdico lleno de plasma lo que hace es comprimir al corazón y evitar que éste pueda dilatarse y contraerse, es decir, que se produzca la relajación y la contracción, es decir, la diástole y la sístole. Estamos bloqueando a la función cardíaca, lo cual nos lleva, por ejemplo, a lo que mencionamos, a un shock de tipo obstructivo, porque estamos obstruyendo a la función cardíaca. Ahora, no solamente podría ser por de esta causa pericárdica, también, por ejemplo, el infarto de miocardio, cuando el músculo ventricular muere en gran cantidad de tejido, muchas veces cuando se produce la sístole, este tejido muerto puede romperse y hacer que la sangre salga hacia el espacio pericárdico y se llene de sangre, llevándonos también a un taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco, empeorando la condición del corazón. ¿Correcto? Perfecto. ¿Qué manifestaciones tenemos en esta enfermedad pericárdica? Tenemos primero esta triada, que es la más importante. Le llamamos la triada de Beck. Esta triada de Beck tiene tres manifestaciones, por eso se llama triada. ¿Correcto? Número uno es la hipotensión arterial. ¿Por qué hay hipotensión arterial? Porque baja el gasto cardíaco. ¿Por qué baja el gasto cardíaco? Porque el corazón, al estar siendo comprimido por este taponamiento cardíaco, evita que se distienda, por lo tanto el llenado no se produce adecuadamente, y si no se llena adecuadamente la eyección va a ser de pocos mililitros, es decir, el gasto cardíaco baja, y al bajar el gasto cardíaco se produce la hipotensión. Ahora, ¿qué más tenemos? Este corazón prácticamente está siendo insuficiente, tanto el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, como el ventrículo derecho. Y como el ventrículo derecho está siendo insuficiente, no puede dilatarse y contraerse para enviar la sangre hacia la circulación pulmonar, la sangre se está acumulando en el árbol sistémico. Y el más cercano al corazón, parte de ese sistémico, de esa circulación sistémica, es la yugular. Por lo tanto, vamos a tener una presión yugular alta. Vamos a tener una ingurgitación yugular como en la insuficiencia cardíaca ventricular derecha, ¿verdad? Entonces tenemos hipotensión, tenemos ingurgitación yugular, o sea, una presión yugular alta, y se está bloqueando a la propagación de los ruidos cardíacos. ¿Por qué se está bloqueando? Porque alrededor del corazón se ha producido una obstrucción por la sangre o por plasma. Es una barrera.
y esa barrera está disminuyendo la propagación de los ruidos cardíacos hasta la superficie del tórax para poder auscultarlos. Por lo tanto, vamos a tener unos ruidos cardíacos apagados, disminuidos, van a ser muy poco perceptibles a la auscultación. Entonces estos tres son parte de la tríada de Beck. Además de esto podemos tener, por ejemplo, si le hacemos un electrocardiograma, un voltaje bajo, un bajo voltaje de la actividad eléctrica del corazón, que sería muy similar a los ruidos cardíacos apagados prácticamente, ¿verdad? Tenemos un pulso paradójico, que es la reducción de la presión sistémica durante la inspiración, y a la auscultación también podemos encontrar un frote pericárdico, que dice que se asemeja cuando agarramos un cuero y frotamos cuero contra cuero, hay un ruido típico y hablamos de un frote pericárdico. Y esas son las manifestaciones de una enfermedad pericárdica. Aquí estamos viendo el dolor angor pectoris o angina de pecho, que es el dolor precordial, que no es un punto específico, que va a ser todo, ¿verdad? Todo el hemitórax anterior izquierdo, y esto se va a irradiar al miembro superior izquierdo, parte del cuello y lado izquierdo de la cara, etc. Y esto es porque ellos utilizan vías comunes ascendentes hacia los centros de percepción, de la percepción del dolor, ¿correcto? Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que el corazón está liberando sustancias que estimulan los receptores dolorosos, como ácido láctico, como las histaminas, las serotoninas, como potasio liberado por la ruptura de las fibras musculares, las enzimas digestivas liberadas, todo esto, acumulación de hidrogeniones, de dióxido de carbono, etcétera, todas sustancias ácidas que van a estimular los receptores de dolor, produciendo ese dolor típico del angor pectoris. ¿Correcto? Aquí están las coronarias, son las arterias. Imagínense estas coronarias siendo obstruidas progresivamente por la causa más frecuente, que son los ateromas. Aquí, nada. Aquí una mínima reducción del diámetro y la reducción va creciendo. Imagínense el flujo sanguíneo a través de este pequeño orificio. ¿Cómo no vamos a tener una isquemia progresiva de las fibras musculares distalmente a esta obstrucción? Ahora, si esta placa se rompe, automáticamente las plaquetas entran en contacto con el colágeno existente aquí y van a producirse coágulos, ¿verdad? Y ese coágulo va a terminar de obstruir esto y vamos a producir un infarto de miocardio, que estamos viendo aquí. Oh, el diámetro completo del vaso es una maravilla, el flujo de sangre es maravilloso, pleno. Pero aquí, cuando crece la placa, ya estamos reduciendo el diámetro del vaso sanguíneo, por lo tanto reducimos la cantidad de sangre que va a irrigar el músculo cardíaco. Entonces estas fibras ya están sufriendo isquemia. Y cuando esto se acentúa o empeora, ¿verdad? Por la ruptura de la placa, exposición del colágeno, formación de un coágulo, ¿verdad? Activación de las plaquetas y formación de un coágulo, la obstrucción es absoluta. Y vamos a tener la muerte del músculo cardíaco distalmente al punto de obstrucción. Si el punto de obstrucción es aquí, la muerte del músculo cardíaco va a ser en todo esto. Si la obstrucción es aquí, la muerte del músculo cardíaco solo será esto. Entonces, puede ser una muerte inmediata si el músculo cardíaco muerto es grande, ¿verdad? O puede ser que la persona sobreviva cuando el músculo cardíaco muerto es pequeño y le da la opción a llegar al hospital y que se hagan los procedimientos médicos para salvarle la vida. Perfecto. Y esta radiografía es una radiografía típica, se le dice el signo de la copa de champán invertida. Es un corazón muy grande, muy grande. El corazón debería ser menos del 50% de la longitud del tórax, de un extremo al otro. Y esto obviamente tiene prácticamente un 75% de ocupado el tórax, ¿correcto? Muy grande. Entonces podría ser una cardiomegalia como en el Chagas, pero los bordes son muy delimitados. ¿Qué significa? Esto, por ejemplo, es un taponamiento cardíaco, que es lo característico o típico que se presenta a la radiología. Una imagen de copa de champán invertida se denomina, en la cual, pues, esta es la silueta prácticamente, será del pericardio, y aquí está el líquido y el corazón va a estar aquí adentro, sin poder expandirse y contraerse, porque todo esto está comprimiendo al corazón, produciendo un shock de tipo obstructivo. Perfecto. Trastornos vasculares. Cuando hablamos de trastornos vasculares estamos hablando sobre lo que está sucediendo prácticamente a nivel de los vasos sanguíneos. Y uno de los problemas o patologías más frecuentes a nivel vascular de los que tenemos que hablar, porque esto me va a llevar a la hipertensión arterial por pérdida de la distensibilidad del vaso, me va a llevar
a una cardiopatía isquémica, etcétera, es la aterosclerosis, que hemos dicho que es la causa más frecuente para producir cardiopatías isquémicas o coronariopatías de tipo isquémicas, ¿correcto? Afecta arterias de calibre grande y mediano y provoca insuficiencias vasculares y dilataciones. Perfecto, nos está produciendo reducciones en el diámetro vascular y en otras situaciones dilataciones del vaso. Perfecto. Ahora, dice que hay una infiltración de LDL en la región subendotelial de los vasos sanguíneos. Significa que son estas, son unas proteínas que son transportadoras de triglicéridos. Y tenemos diferentes, las VLDL, las MDL, tenemos las LDL, tenemos las HDL, se dice las HDL son las de alta densidad, que tienen gran cantidad de proteína y poca cantidad de colesterol. En cambio, las LDLs tienen mayor cantidad de colesterol y poca proteína, por lo tanto estos son los problemáticos, ¿correcto? Que estos se pueden oxidar a nivel periférico y cuando este colesterol se oxida, entra a las paredes de las arterias, a la región subendotelial de la pared vascular, acumulándose en este lugar, produciendo inflamación con llegada de células inflamatorias, polimorfonucleares, etcétera, macrófagos, ¿verdad? Y después tejido colágeno y después calcio, calcificación y forman los ateromas. Muy bien, aquí están las placas. Se forman las placas denominadas ateromas porque están llenas de monocitos, están llenas de macrófagos, todas estas sustancias que son sumamente peligrosas, destructivas de las células como las oxidasas, los radicales libres. Los radicales libres son sustancias liberadas por el metabolismo celular que lo que hacen es dañar la célula en sí, ¿verdad? Los radicales libres, estamos hablando del ion superóxido, estamos hablando de los peróxidos de hidrógenos, los oxidrilos, los principales radicales libres, estamos hablando de la conversión a partir de todo esto de unas células que son típicas en estas ateromas, que son las células espumosas. Hablamos de invasión de linfocitos T, tejido conectivo que se mete en este segmento y los fragmentos de tejidos y cristales de colesterol. Todo esto son los que conforman las placas, que además nos faltaría aquí el calcio, que además termina calcificándose, ¿verdad? Entonces, el endotelio, sujeto a fuerzas de fricción o tensión de corte, en áreas de ramificación, dice, se mueven de la media a la íntima, proliferan depósito de colágeno, calcificación, etc. Estos son los vasos sanguíneos más sometidos a fricción por el flujo de sangre, por presiones arteriales elevadas, etc. Y estos son los lugares en los cuales se van a producir o presentar unas especies de rajaduras en la pared. Y esos van a ser los puntos de entrada de este colesterol oxidado. Y son los lugares en los que principalmente se van a convertir en el depósito de todas estas sustancias de las que hemos hablado para que se formen estas placas denominadas ateromas. Y el problema mayor es esta, que es la lipoproteína de baja densidad, low density lipoproteins, lipoproteínas de baja densidad, que tienen gran cantidad de colesterol. Por eso se les dice los colesteroles malos. En cambio, los HDL son los colesteroles buenos porque tienen poco colesterol. Y estos colesteroles buenos aparecen cuando la persona hace ejercicios, ¿verdad? Hace ejercicios. En cambio, este se eleva generalmente con el exceso de consumo de grasas, etcétera, frituras y toda la comida chatarra que usualmente consumimos. Perfecto. Este LDL se oxida o altera de otras maneras. Al oxidarse es alterar su estructura química. Entonces activa la inmunidad innata con aparición de todos los que hemos mencionado, monocitos, macrófagos, linfocitos T y todos los demás, ¿verdad? Entonces, eh, son reconocidas por receptores recolectores, que son las células scavengers, es decir, vamos a tener estas células típicas dentro de estas placas, prácticamente los macrófagos, que se van a convertir en lo que habíamos hablado en células espumosas, ¿verdad? Y son células típicas que se encuentran en este lugar y forman células espumosas. Estas forman estrías de grasas, que son los acúmulos del colesterol en el interior, que con la inflamación, que con el colágeno, que con el calcio, con la calcificación, todo, se va a formar una placa dura denominada ateroma. Perfecto. Entonces, aquí vemos el ateroma, la ruptura, la exposición del colágeno, la activación de las plaquetas para la formación de un coágulo a este nivel, la reducción del diámetro por el crecimiento de estas placas en las paredes, ¿verdad? En la parte de la media y la íntima de estas
prácticamente paredes del vaso sanguíneo, y aquí vemos, fíjense este ateroma aquí en medio de la placa con una reducción del diámetro del vaso sanguíneo ya más o menos de un 25 a 30%, que eso es lo que está sucediendo todo el tiempo. Perfecto. La LDL estimula la liberación de citocinas. Citocinas son unas sustancias denominadas mediadoras de la inflamación y que son liberadas por los neutrófilos. Las citocinas están muy relacionadas con la inflamación que se produce a nivel pulmonar, por ejemplo, cuando estamos hablando del coronavirus, de la infección por coronavirus. Y también se inhibe la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia que se llama sustancia derivada de endotelio y que es una sustancia vasodilatadora, es decir, totalmente antagonista a lo que es la reducción del diámetro, sino que más bien produce vasodilatación, y que este óxido nítrico, además de ser un vasodilatador, es un neurotransmisor a nivel cerebral, y este óxido nítrico prácticamente es la sustancia que produce vasodilatación cuando hay pacientes con disfunción eréctil que toman Viagra, que es el sildenafil, que producen la estimulación de la liberación de óxido nítrico para producir la vasodilatación a nivel de los vasos del pene y la erección, ¿verdad? Entonces es una sustancia muy conocida a muchos niveles, el óxido nítrico. Perfecto. Entonces estimula la inflamación, inhiben el óxido nítrico. Cuando tenemos el LDL, la oxidación de este se acentúa cuando la persona tiene diabetes mellitus. La hipertensión produce más lesión vascular y rajaduras por las cuales pueden entrar este colesterol oxidado, etc. Todo eso. Ahora, este infarto de miocardio, cuando las personas morían por infarto de miocardio a consecuencia de esta aterosclerosis, lo que hicieron fue en las autopsias encontrar microorganismos que pudieron acentuar o desencadenar tal vez el proceso de infarto de miocardio. Y uno de esos microorganismos, y que tiene mucha importancia con la odontología, es la Chlamydophila pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. Y esta Chlamydia pneumoniae pues la encontramos en la cavidad oral, ¿correcto? ¿Cuál es la relación o la importancia de este microorganismo que se encuentra en los infartos, en los pacientes que han fallecido por infarto y se les ha hecho una autopsia, ¿verdad?, con la odontología? Que estos microorganismos se encuentran en la cavidad oral y que estos microorganismos se los ha encontrado en los biofilm, es decir, a nivel de los tártaros en los dientes. Y los tártaros son presencia de células, de células de defensa, de células locales, de microorganismos, de sustancias nutritivas, etc. Y estos microorganismos fueron encontrados en esos tártaros y fueron encontrados en la biopsia o en la autopsia de los tejidos, en las placas ateromatosas de esos pacientes que murieron con infarto. Conclusión: las recomendaciones que hacen los cardiólogos, o sea, las instituciones de cardiología, es que los pacientes con mayor predisposición a un infarto de miocardio deberían realizarse la tartrectomía mínimamente cada 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, ¿correcto? Y eso le corresponde al odontólogo el realizar esa tartrectomía para hacer desaparecer o reducir la flora de Chlamydophila pneumoniae a nivel de la cavidad oral, ¿verdad?, reduciendo la posibilidad o riesgo de producción de infarto de miocardio en estos pacientes con coronariopatía. Ahora, tenemos todas estas lipoproteínas que habíamos dicho, de muy baja, lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, luego tenemos las lipoproteínas de baja densidad y las de alta densidad. Las de alta densidad son las que dicen las buenas, porque tienen poco colesterol, aparecen con el ejercicio, son las buenas, y las malas son el LDL, que estos se incrementan cuando la persona consume grasas, frituras y todo tipo de alimentos grasosos, ¿verdad? Entonces, las LDL, que se las menciona como las malas, que es el colesterol que se oxida. Factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo tenemos factores genéticos, ambientales, y podemos clasificarlos también en modificables, no modificables. Los modificables son aquellos que, haciendo tratamiento, ejercicios, cambio de hábitos, podemos modificarlo, y los no modificables no podemos hacer nada al respecto. Ejemplo: cuando hablamos de modificables, factores de riesgo modificables, hablamos de la hiperlipidemia, que es un exceso de grasas en el organismo, que puede ser una hipertrigliceridemia por triglicéridos o hipercolesterolemia por exceso de colesteroles, que ese es el peligroso principalmente para las coronariopatías. Hablamos de la hipertensión arterial, que se tendría que hacer, es modificable porque se puede hacer tratamiento y controlar. Hablamos del tabaquismo porque es modificable porque se puede abandonar. La diabetes mellitus porque es modificable porque se puede tratar y controlar. La hiperhomocisteinemia, que es una sustancia que aparece en
grandes cantidades, las homocisteínas, ¿verdad? Que están totalmente derivadas de la síntesis de la metionina, totalmente relacionadas con las vitaminas D y el ácido fólico, ¿sí? Y que estas también se pueden reducir, se dice, con el incremento o aporte de vitamina D de vitamina B en el paciente. Perfecto. Las no modificables, factores de riesgo que no se modifican, tenemos la herencia, obviamente no podemos modificar porque si los padres tuvieron el problema de aterosclerosis, infartos de miocardio, no podemos modificar la edad, que se va incrementando el riesgo de aterosclerosis e infartos de miocardio a medida que avanza la edad, el sexo masculino, que es más susceptible que el femenino para producir este tipo de patología, y tenemos las no modificables. Y tenemos otras, las cuales también podemos decir entre modificables o no modificables. El ser obeso, la obesidad, incrementa el riesgo de hipertensión, incrementa el riesgo de hiperlipidemias, incrementa el riesgo de diabetes mellitus. Entonces, tenemos la obesidad, tenemos el sedentarismo que está totalmente asociado a la obesidad, ¿verdad? Tenemos el exceso de consumo de alcohol, tenemos el estrés, que el estrés va a ser uno de los factores en los cuales se producen espasmos por los niveles elevados de catecolaminas que hemos mencionado. Tenemos el hipotiroidismo asociado a lo que son las hiperlipidemias y la obesidad, y también indirectamente con el sedentarismo. Tenemos el uso de estrógenos en mujeres que utilizan anticonceptivos, pero mucho más peligroso en mujeres postmenopáusicas usuarias de estrógenos. Tenemos los antihipertensivos denominados diuréticos y tenemos algunos fármacos beta bloqueantes que también se utilizan en la hipertensión, pero no precisamente entre los más usados o de primera línea. Perfecto. ¿Qué cosas tenemos que hacer cuando el paciente tiene un problema de aterosclerosis y un riesgo de una cardiopatía isquémica? Entonces hablamos de dietas bajas en colesterol, hay que dejar las mantequillas, las grasas, las frituras, etcétera, principalmente las grasas saturadas, los trans, que son los aceites fritados. Tenemos que incrementar el consumo de complejo B y ácido fólico para reducir esta hiperhomocisteinemia asociada a la síntesis de metionina. Tenemos que consumir fármacos que son inhibidores de esta enzima HMG coenzima A reductasa, ¿verdad? Que esta es prácticamente la enzima que produce la mayor cantidad de LDL, de lipoproteínas de baja densidad, y que lo que hacemos es bloquear esto con el consumo de ciertos fármacos denominados estatinas. Además, hay que hacer ejercicios porque sabemos que los ejercicios mejoran la oxigenación, consumen los excesos de azúcares, consumen los excesos de grasas, etcétera, todo eso. Y también el consumo de antioxidantes como las vitaminas C, las vitaminas D, las vitaminas E, los zinc, etcétera, que todos son sustancias antioxidantes que hemos visto que prácticamente estos radicales libres son parte de todo el proceso de destrucción de los tejidos, de la formación de los ateromas, etcétera, correcto. Y estos antioxidantes lo que hacen es neutralizar o disminuir la oxidación del colesterol y también el daño que se pueda producir por los radicales libres. Pero aquí, por ejemplo, estamos olvidando otro antioxidante sumamente poderoso y que es bien específico para evitar la oxidación del colesterol, que son parte de una serie de sustancias que se denominan bioflavonoides, y el más identificado es uno en particular que se llama resveratrol, que dice que se encuentra en la cáscara de la uva negra. Por lo tanto, el vino es una de las sustancias que puede consumirse para reducir la capacidad de oxidación de estos colesteroles. Y se dice que el vino tinto, por esta asociación, es más efectivo que el vino blanco. Pero no es la única bebida alcohólica de tipo fermentada que puede ser útil para evitar la oxidación de los colesteroles. También se mencionan, por ejemplo, las cervezas, ¿verdad? Y los cócteles. Entonces son las tres. Y para evitar los daños producidos por el alcohol, se menciona que estos deberían ser consumidos en dosis de 1, máximo 2 vasos al día y solo durante 5 días de la semana, nada más, ¿verdad? Y esto nos sirve para evitar o reducir la oxidación del colesterol. Perfecto, aquí vemos el consumo de grasas, de frituras, estamos hablando de los aceites trans, etcétera, ¿sí? El tabaquismo,
el cigarrillo, que vimos que era otro de los factores de riesgo modificables, este también es modificable, la obesidad es modificable, aquí vemos la malosa, la LDL, lipoproteína de baja densidad, ¿verdad? Que lo que tiene son fosfolípidos y tiene colesteroles, y estos colesteroles son en grandes cantidades y son los que se oxidan. Entonces de ahí nace de que el HDL es bueno porque aumenta con el ejercicio, y es el buen colesterol porque es el que no se oxida, no es el peligroso, y el LDL es el malo porque es el que se oxida, porque tiene grandes cantidades de colesterol. Aquí vemos el abuso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas que producen, nos llevan a obesidad y obviamente a todo lo demás. ¿Por qué las bebidas alcohólicas? Porque estamos viendo que las bebidas alcohólicas tienen un rol antagónico. Inicialmente en bajas dosis nos producen muchos beneficios por esta sustancia denominada resveratrol, que nos inhibe la oxidación, pero en grandes cantidades, el problema es en grandes cantidades. El alcohol en grandes cantidades lo que hace básicamente es convertirse en azúcares, y los azúcares se convierten en grasas y esto produce obesidad, etcétera. Entonces indirectamente, además de la destrucción de neuronas, de fibras miocárdicas, además del riesgo elevado por la inmunodepresión, de cánceres y otras cuestiones, pues el alcohol se convierte también en un factor de riesgo para todo esto, y que sabemos que es totalmente modificable.